Ahora que hay varias encuestas de los candidatos presidenciales que están circulando online, podemos ver una alta fragmentación en la intención de voto, con mayorías destinadas a votos blancos o nulos. Pero la pregunta es, ¿existe algún candidato limpio en estas elecciones? O sea, alguien que no tenga carpetas fiscales abiertas, alguien con una trayectoria de integridad y experiencia política, alguien que no esté prófugo o haya sido vinculado a personajes cuestionables. Bueno, en fin, lo mínimo que deberíamos esperar de nuestros candidatos, ¿no? En el video de hoy vamos a intentar responder esta pregunta. Seremos críticos hacia los candidatos, así que si respaldas a uno en particular, solo te pido que me escuches con una mente abierta. Comenzando la lista, tenemos a Rafael López Aliaga, un candidato de derecha que es más conocido por su trayectoria empresarial y como alcalde de Lima. Sin embargo, inició su carrera política en 2007, donde ejerció el cargo de regidor de Lima. Además, ha tenido cargos en el Partido de Solidaridad Nacional y su sucesor Renovación Popular. López Aliaga no está libre de controversias. Por ejemplo, se vio implicado directamente en investigaciones por lavado de activos y corrupción, con contratos entre la Caja Metropolitana de Lima y dos de sus empresas por más de 1 millón de soles, sin ninguna licitación ni información acerca de los servicios prestados. Además, registra un aumento patrimonial injustificado de más de 20 millones de soles entre 2010 y 2018. E incluso fue vinculado en el caso Panama Papers, donde operaba al menos 4 sociedades empresariales offshore en una especie de esquema que es típicamente usado en lavado de activos internacional. Esta investigación está en curso y el Poder Judicial ha reafirmado que existen suficientes elementos para mantener la investigación activa. Con respecto a integridad, López Aliaga se caracteriza por no haber cobrado su salario como alcalde de Lima, una práctica común en varios países desarrollados, de tal forma ahorrando a la Municipalidad de Lima unos 374.000 soles a lo largo de su gestión. Pero dado que 4 empresas vinculadas a él acumulan deudas con la SUNAT por casi 20 millones de soles, y ya por décadas, es difícil tomar el no cobro de su salario como idoneidad moral, ¿no? Además, López Aliaga publicó en sus redes sociales una confirmación que no tiene deudas al Estado, pero el post se refería a su persona natural, la cual no fue objeto de la controversia, sino las empresas que él manejaba. Con respecto a su trayectoria y sus promesas, sí logró concretar algunas obras, como la playa artificial de San Juan del Lurigancho y la construcción parcial de la Vía Expresa Sur en Lima, que fue declarada en estado de emergencia después de comprobarse que está en condiciones inseguras. A esto se le suman promesas incumplidas, como el abandono de su cargo para postular a la presidencia, que en 2022 había prometido no hacer, el teleférico en Lima Norte, líneas de metro adicionales o la ampliación a la flota del metropolitano. Además, hubieron varias implementaciones que demostraron falta de capacidad técnica o coordinación con otras entidades estatales, como la compra de motocicletas para serenazgos municipales, la mayoría que terminó en desuso, o el tren de Lima-Chosica, que representó una inversión de 22 millones de dólares para la compra de locomotoras y vagones que tienen más de 40 años de antigüedad y al día de hoy no tienen fecha para ser puestas en marcha. Seguimos con Keiko Fujimori, una figura que honestamente no necesita mucha introducción. Su historia en la política empieza en 1994, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, en medio de un conflicto familiar y político muy fuerte. Su madre, Susana Iguchi, denunció corrupción dentro del entorno familiar del presidente, lo que terminó con su destitución como primera dama, y según su propio testimonio, con detenciones y torturas. En ese contexto, Keiko Fujimori asume el rol de primera dama, marcando el inicio de su exposición política. Este cargo ha sido visto como simbólico por muchos debido a que estudiaba en el extranjero en la Universidad de Boston durante los primeros años de ser primera dama, lo cual nos lleva a la primera controversia. Hasta ahora no se ha podido identificar el origen lícito de los fondos utilizados para financiar sus estudios en Estados Unidos, habiendo dado testimonios contradictorios en varias ocasiones. Además que el mismo Vladimiro Montesinos afirmó haber entregado el dinero a su padre en efectivo. La Contraloría estimó que entre los 4 hijos de Alberto Fujimori se gastaron más de 1.2 millones de dólares para sus estudios en el exterior, algo imposible de pagar para su salario presidencial en el momento que eran 2.000 soles. Keiko dejó su cargo cuando su padre renunció a la presidencia tras la difusión de los Vladivideos y no retomó la política hasta ser congresista durante las elecciones del 2006, donde obtuvo la mayor cantidad de votos de todos los congresistas electos. En este periodo sirvió de oposición al gobierno de Alan García, pero su participación se vio poco frente a varios viajes al exterior, el estudio de su maestría, el juicio de su padre y la licencia de sus 2 hijas, sumando muchas faltas a comités importantes, todo mientras seguía cobrando su sueldo de congresista. Durante las siguientes 3 elecciones se lanzó a la candidatura de la presidencia, en todas llegando a segunda vuelta y en todas perdiendo por un margen muy pequeño. Sin embargo, su partido siempre llegó a ganar varios curules en el Congreso, dándole considerable influencia en decisiones legislativas.
Para 2016 se vio envuelta en el caso Cócteles por un presunto lavado de activos por medio del denominado pitufeo, donde contribuciones enormes de fuentes cuestionables, como la empresa Odebrecht, eran registradas a nombres de varios donantes individuales con el propósito de que la procedencia parezca legal. A finales del 2025, el TC dejó sin efecto la investigación a Keiko Fujimori, usando justificaciones técnicas como la falta de tipificación del delito al momento de cometerse, pero como bien dice el periodista Jaime Bailey, Keiko, el año 2011, cuando fuiste por primera vez candidata presidencial, recibiste mucho dinero de empresas peruanas, particularmente del Banco de Crédito, ¿no? El dueño del banco, el señor Dionisio Romero Hijo, Dionisio Romero Pauletti, afirmó que te entregó más de 3 millones de dólares en efectivo, en maletines. Cuando tú recibías ese dinero en efectivo, en maletines, ¿tu conciencia no te decía, esto está mal, estoy haciendo algo indebido? Después del tráfico de dineros que hubo en la dictadura de tu padre con los millones de dólares de sobornos en maletines, ¿no sentiste esto está mal? estaría para volverle a hacer esa pregunta ahora que ya no está activamente investigada al respecto. Más allá de legalidades, la resolución del TC no declara inocencia de Keiko y como remarcan varios expertos, incluyendo la presidenta del mismo tribunal, esto pone al TC en una posición de cuarta instancia, violando las competencias del Poder Judicial, llevando a cuestionar si hubieron influencias indebidas en el proceso. Pero en general hay una percepción de que Keiko gobierna de forma encubierta. Por ejemplo, fue su partido quien había negociado suficiente presión sobre PPK para que éste indultara a su padre en 2018 o los chats difundidos del grupo La Botica, que era el Comité Político de Fuerza Popular, donde se coordinaban acciones para desprestigiar a los fiscales que le estaban investigando en ese momento. También blindar al ex fiscal supremo Pedro Chávarri, envuelto en el caso de los cuellos blancos del puerto, o inclusive órdenes de la mismísima Keiko sobre a qué congresista aplaudir en el hemiciclo. Durante los siguientes años hemos tenido amenazas de vacancia constantes, mociones de censura que forzaban cambios de gabinete, bloqueos a reformas populares, todas reiteradas a lo largo de los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo. Pero en el momento que asumió Dina Boluarte, quien gozaba de un rechazo prácticamente universal, la bancada de Fuerza Popular una y otra vez dio votos en contra de las mociones de vacancia. Puedo continuar, pero creo que ya se dan una idea. Pasemos a Carlos Álvarez, un personaje más reconocido por su papel como comediante, imitador político y presentador de televisión. Su carrera política se limita a su afiliación a País para Todos en 2024, un partido nuevo y sin trayectoria ni miembros electos. Pero quizás podamos interpretar esto como algo positivo, ya que en mi opinión el Perú necesita nuevas caras en la política. El detalle es que Álvarez no es una cara nueva. En los 90 apoyaba al gobierno de Fujimori al hacer parodias de la oposición en el programa Los Álvarez en la televisión nacional, sirviendo esencialmente de propaganda para el régimen. Años después, se disculpó públicamente por ello. Siguió en su profesión televisiva durante los gobiernos de Toledo y Alan García, obteniendo 4 veces seguidas el premio de mejor humorista nacional según encuestas. Desde entonces, ha hecho parodias de la mayoría de políticos de todos los partidos, incluyendo a Keiko, Vizcarra, Boluarte, Acuña, Cerrón e incluso Nicolás Maduro, entre muchos otros. Actualmente sus mayores plataformas para difundir sus videos son YouTube y TikTok. Por el lado positivo, no enfrenta ningún proceso de investigación ni denuncias que se sepan a la fecha. Sin embargo, el líder de su partido, Vladimir Mesa, enfrenta 11 procesos de investigación, incluyendo los presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y colusión. La clásica, ¿no? Al ser cuestionado, Álvarez respondió que alguna vez todos hemos tenido un problema. Con respecto a sus posturas ideológicas, Álvarez se describe como un candidato no tradicional, al no identificarse ni con la izquierda ni con la derecha, pero históricamente se ha asociado más con medios conservadores. Sus afirmaciones aluden a un gobierno de mano dura, con énfasis en combatir la delincuencia, pero ha generado polémica al hacer afirmaciones como al los derechos humanos de los delincuentes y promete retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de tal forma, siguiendo el ejemplo de Venezuela e insinuando posturas demagógicas y autoritarias. Pero quizás la opinión más certera que se puede tener de Carlos Álvarez es la de su hermano, quien afirmó que el Perú no se merece tener a un presidente como mi hermano. Es humorista, no estadista, lo cual nos lleva a cuestionar la larga tradición que tenemos en este país de elegir a figuras famosas que no tienen ningún trayecto en la política simplemente porque nos gustan
o nos caen bien. Siguiendo, tenemos a Mario Vizcarra, candidato de Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra. A diferencia de Martín, Mario no tiene mucha trayectoria política, limitándose a ser presidente del Consejo Transitorio en Moquegua en 2001. La mayoría de su experiencia se destaca en la administración de las empresas del Grupo Vizcarra, la cual se especializa en el alquiler y venta de maquinaria y materiales de construcción. Inicialmente Perú Primero quería postular con Martín Vizcarra a la cabeza, quien había gozado un índice de aprobación alto durante su gestión. Sin embargo, fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho, debido a sobornos recibidos de más de 2 millones de soles, por dos contratos que favoreció mientras que era gobernador de Moquegua. Este juicio está actualmente en proceso de apelación. El crédito que le voy a dar a Vizcarra es que acudió a su sentencia y nunca intentó fugarse del país como muchos otros. Pero su hermano tampoco está limpio. En 2005 fue condenado por corrupción por la Sala Mixta de Moquegua durante su gobierno en el Consejo Transitorio por cobrar lo que sería una especie de doble sueldo. Además, se le condenó por falsedad genérica al firmar una declaración jurada donde aseguró que no tenía vínculo laboral con ninguna entidad del Estado. Debido a esto, se le dictó 3 años de prisión suspendida que fue cumplida. Debido a la ley 3717 que prohíbe que condenados por corrupción postulen, su candidatura ha estado en limbo por las últimas semanas, donde el Jurado Electoral Especial de Lima anuló su inscripción en primera instancia hasta que el Jurado Nacional de Elecciones resolvió a su favor el 16 de enero en segunda y última instancia, asegurando su candidatura. Además que Mario Vizcarra tiene una carpeta fiscal abierta debido a investigaciones fiscales que iniciaron en 2020 cuando Martín Vizcarra era presidente por el delito de colusión. Esto fue cuando los hermanos Mario y César Vizcarra presuntamente utilizaron un amigo de la familia para redireccionar una obra en Tacna por más de 600.000 soles, ya que ellos estaban prohibidos de contratar con el Estado debido al cargo de su hermano Martín Vizcarra. También ha generado política por sus afirmaciones de que indultaría a todos los presidentes actualmente presos, inclusive a su hermano, pero después retrocedió esa postura al recibir críticas, notando que solo lo haría si una comisión evalúa el caso y lo determina procedente. Finalmente, para este video tenemos a César Acuña, otra figura bastante conocida en el panorama político, bien conocido por su rol como gobernador regional de La Libertad. Acuña tiene una larga lista de polémicas al punto que ameritaría un video entero, pero voy a intentar sintetizar. Con respecto a su trayectoria, ha sido congresista de la República, alcalde de Trujillo 2 veces y gobernador de La Libertad por 2 periodos incompletos, todos bajo el partido de Alianza para el Progreso. Además, se caracteriza por ser empresario y fundador de la Universidad César Vallejo. Pero sus logros se destacan solo en papel, ya que aunque haya cursado un doctorado, se le han descubierto plagios y omisiones de citas en sus tesis. Esto sucedió tanto en su maestría en la Universidad de Lima como en su doctorado en la Complutense de Madrid. Han salido ciertas presuntas irregularidades en sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, donde un ex decano afirma que Acuña registraba un número de créditos imposibles de aprobar en simultáneo, además de cursar materias en desorden y no consta registro realmente de haber asistido a las clases. Junto a esto está la copia de un libro palabra por palabra atribuido falsamente a Acuña, al punto que Indecopi le multó con 80.000 soles, pero según él, se ha ratificado en su denuncia. Lo de Antonio no es plagio, es copia. y eso nos lleva a la siguiente característica de Acuña, su total falta de inteligencia al hablar. Si bien se ha convertido en un fenómeno cómico, al frecuentemente ser utilizado para crear memes, la realidad es muy preocupante. Una persona es feliz cuando logra su felicidad. Al gerente de Hawái. Debe estar entre 800 a 1.200.000, a 1.200.000.000, ¿no? 1 millón de 800 millones. millones a 1.200.000.000, ¿no? ¿Y cuánto es 5 por 8? Imagínate que eso no sepa. ¿Cómo es posible que haya gente que vote por un candidato que no sabe ni hablar? Cuando le cuestionan su profesión, no sabe absolutamente nada, y al punto que la gente espera que no sepa responder o hablar las cosas más básicas y se vuelva un chiste. Todo mientras ha presidido una de las peores crisis de delincuencia que ha azotado a La Libertad, pero, según él, Se dan cuenta, creo que de diciembre hasta ahora no hay ningún secuestro. No hay amenazas a empresarios. Ahora lo que hay es bastante extorsión y las bombas ¿no?
Una de sus frases más famosas es plata como cancha, que se acuñó por Acuña en 2010 cuando buscaba su reelección por medio de ofrecer dádivas de 10.000 soles mensuales a las familias de la comunidad a cambio de su apoyo en las elecciones. Esto también sucedió en las elecciones de 2016 y 2021, donde presuntamente regaló dinero a cambio de votos junto con aportantes fantasma de la UCB que afirmaron nunca haber entregado dinero o el financiamiento ilícito de la UCB hacia su partido, lo cual le ganó una multa de más de 9 millones de soles por la OMPE, además de que su hoja de vida ha omitido declaraciones de varios de sus bienes en diversas ocasiones. Respecto a su historial, en la Fiscalía registra más de 60 carpetas fiscales donde fue imputado hasta el 2022. Tiene investigaciones por lavado de activos vigentes debido a compras de bienes raíces en el extranjero o el movimiento de más de 50 millones de dólares en su campaña de 2016. Además, en el 2022 el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa debido a las investigaciones pendientes que tiene. Puedo continuar desde el caso Camones, donde Acuña le daba instrucciones a una de las congresistas de su partido para que aprobara el distrito de Alto Trujillo, que lo beneficiaría políticamente, o la denuncia por difamación al periodista Christopher Acosta por el libro publicado Plata como cancha, que recolectaba varios pasajes oscuros a lo largo de la vida de Acuña, o incluso el apoyo dudoso a su hermana María Acuña, que no tiene registro de sus tesis de maestría y de doctorado en la UCB, aparentemente por inundaciones del Niño, algo que contradice las supuestas instalaciones de punta de la universidad que Acuña no para de presumir. Puedo seguir, pero eso ya sería material para otro video. En la parte 2 voy a estar haciendo el análisis para el resto de los candidatos. Hacer estos videos es una chambita, y sinceramente los comencé porque veía la situación de en el país y decidí no quedarme callado. Así que si te sirvió, me ayudaría un montón que me dejes un like y te suscribas. Y ya sabes, la política no es para lucrar.